Estamos poniendo la mañana en camino, estamos recibiendo, como todos los jueves, en nuestra columna de análisis político. Hoy recibimos a uno de los fundadores de esta columna, Adolfo Fito Garcel, doctor en ciencia política, investigador y docente, el que, también hay que decirlo, cuando acordamos que viniera el programa, me dijo que tenía el límite de las 11, que lo voy a respetar. Así que si no arrancamos en hora, fuimos responsables. Y si termina el Fito en pocos minutos con ganas de más, es responsabilidad mía también. Fito, buen día, bienvenido. Buen día, mirá, lo que pasa lo siguiente, ¿no? Pasa que a las 11 tengo que ponerme el delantal blanco y ya está. Subilo para que Te se la vea el dejo. logo. El logo no se vio, subilo. Te la dejo ahí, te la dejo ahí. A ver si... Así que me voy a poner un delantal que vos ya lo tenés, Fito. Ya está, Alejandro. Viste que los petizos somos muy competitivos, envidiosos, ¿viste? Cuando te veo en MasterChef Celebrity digo, no puede ser, no puedo ser menos. Yo cuando te veo en la tele que has estado en todos lados, digo, mirá, tiene todo el pelo, si será un... Sí, bueno, buena suerte con eso, me parece divertido. Sí. Obviamente, yo no sé hacer ni un huevo frito, así que nada, este delantal blanco es simplemente una burla familiar, ¿no? Bueno, O un yo mensaje. tampoco, y a las productoras le dije, miren, yo estoy en esa condición del Fito, les dije, yo soy como el Fito, no sé. Y me Vos dijeron que seguro no, que sabés algo. no, Bueno, no, 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 bueno, no, vamos a dejar de chiste, dale, porque dale, el tiempo vuela, dale. Lo que pasó el domingo es tan rico, como siempre, que uno Sí, puede disparar para cualquier lado. Pero mira, no lo tenía ni siquiera previsto, pero me pareció muy interesante. a ver. Sabedores, y además como has estado ya en otros lados, y un poco para no generarte un déjà vu incómodo, A me ver. parece muy interesante lo que hoy leí en la portada digital de diario El Observador, que no sé si ya tuviste tiempo de bicharla. El Eh, observador justo no lo leí todavía, pero bueno, contame. mira, y el título, viste que El Observador hace tiempo que no sale en papel, pero mantiene como una portada digital a Exacto. símil papel. Y dice, me parece muy interesante, ¿no? Cabildo, muy interesante para el puntapié inicial de una de las consecuencias que pudo haber traído el resultado del domingo. Cabildo aprovecha victoria ajustada del no para presionar con reclamos. Guido Manini Ríos se reunió este miércoles con el presidente de la calle Pou, a quien presentó propuestas para contener el aumento de ciertos alimentos. En el grupo del excomandante advierten que la escasa diferencia registrada en las urnas el domingo muestra la necesidad de contemplar el peso de los socios de la coalición. Y esta podría ser una señal más o menos explícita de algo que ustedes siempre nos enseñan, y es el resultado del domingo iba a implicar seguramente ajustes o desajustes en muchas direcciones, pero también algo iba a implicar hacia adentro de la coalición de gobierno. ¿Coincidís con esa mirada del observador, que este puede ser un gesto en esa dirección? Parece que sí, ¿no? Pero mira, antes lo que yo diría primero es, eh, soy de los que piensa que la coalición es fuerte, que nació fuerte, no nació débil, nació fuerte, y que bueno, se fue acomodando en el transcurso de estos años. Sobre todo creo que el presidente empezó como, sobre todo en el segundo año, en el 2021, empezó como a permitir otro juego, ¿no? Lo hemos hablado otras veces, ¿viste, Alejandro? Sí. Una de las críticas que se hacía al funcionamiento de la coalición del 2020 era que estaba muy centrada en el presidente, todos los reflectores apuntando al piso 11, ¿no?, de la torre ejecutiva, un enorme protagonismo del presidente y del secretario de la presidencia, Alberto Delgado. Pero en el 2021 ya esa perilla ya se empezó a mover y los colorados empezaron a tener otro protagonismo, Cabildo también, ¿no? Y entonces una coalición que nació no se debilitó. El resultado del domingo, yo creo que fortalece a la coalición y sobre todo la obliga a ser fuerte. La obliga a ser fuerte porque el resultado del domingo fue tan ajustado que, como dijimos muchos durante el análisis en estos días, y como también dijo el general Manini Ríos, senador de la República, bueno, fue tan ajustado el resultado que quiere decir que el gobierno puede perder la próxima elección, ¿no? O que el frente la puede ganar.
¿no? No está muy lejos, no está muy lejos esa perspectiva, ¿no? Dicho de otra manera, más simple, la esa competencia perspectiva. política va a ser, una vez más, va a ser de película, ¿no? Va a ser para alquilar balcones. Entonces, nada, entonces una coalición fuerte, pero forma parte yo creo, de la lógica de las coaliciones fuertes y que quieren ser exitosas, admitir que los socios marquen sus diferencias. Y bueno, Cabildo reclama y yo creo que el gobierno debe, Cabildo forma parte del gobierno. El Partido Nacional, o en todo caso el presidente o la presidencia, debe conceder. Y ese Debe conceder. reclamo, en la lógica que estás planteando, Mm. ese, llamémosle así, reclamo que hace Cabildo, que por otra parte, sí me parece que estamos todos en condiciones de asegurar que desde que se instaló la coalición, y si bien uno, coincido, puede asegurar que como que ha funcionado de bien para arriba, o sea, de bien para Totalmente, arriba, claro, ¿estamos de acuerdo? claro. Me da la sensación que en todo caso el socio que siempre ha mostrado gestos de mayor perfilismo Claro, público y no públicos es Cabildo Abierto. O sea que en ese sentido sí, y en esa dirección mucho no debería sorprender, ¿no? claro, claro, no sorprende, no sorprende. Este, la- a ver, viste que este es un país de simetrías, ¿no? Es increíble, un país de simetrías increíble. Y bueno, una simetría, yo creo que hay una simetría fuerte entre este gobierno y el gobierno del primer gobierno de Tabaré Vázquez, ¿sí? Y que en aquel momento el que mostraba durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el que más se distanciaba de Tabaré Vázquez era Mujica. ¿Sí? Y bueno, y no dudó, ¿no? En separarse de Mujica de Tabaré Vázquez una, dos, tres veces, y la historia, ¿no? Tan es así que terminó compitiendo y exitosamente por la sucesión de Vázquez. Bueno, acá el que juega un poco ese rol es Manini. Claro, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver qué resultado da la estrategia de colaborar y competir tan visiblemente que le vaya a funcionar a Manini. Entre otras cosas porque el MPP llevaba muchos años siendo un partido, una fracción enorme y tenía una estructura territorial imponente, construida en por lo menos 10, 15 años. Ujú. Y no es el caso de Cabildo, ¿no? Cabildo es Manini Ríos y, bueno, y muy poco más. Entonces, y una cosa es el elector del Frente y otra cosa es el elector de la coalición y ya no es el mismo país. En fin, hay muchos, no sé, hay muchas preguntas que no tienen respuesta todavía. En todo caso, lo que está claro es, para mi gusto, la coalición sigue firme, Manini reclama, tienen esa pulseada, entre el Partido Nacional y Cabildo tienen esa pulseada, ¿no? Bueno, cuánto concede el Partido Nacional, cuánto concede la Torre Ejecutiva y cuánto no. Y la pieza que falta en el análisis es el Partido Colorado, ¿no? Que es ahí el tercero en discordia. Quiero decir, bueno, Manini reclama, Manini se perfila, pensando en el 2024, ¿cosechará Manini o cosecharán otros? Las críticas que pueda hacer Manini al Partido Nacional y al liderazgo presidencial, ¿las va a cosechar el Cabildo o las va a cosechar el Partido Colorado? Y son todas preguntas que para mí todavía no tienen respuesta. Simplemente yo me las hago en mi fuero íntimo cuando me pongo la túnica blanca, Sí. frente a mi olla de arroz, que hasta ahí llega mi conocimiento, y la comparto contigo, con tu audiencia. Para terminar, teniendo en cuenta que te tenés que retirar a las 11, un comentario porque me parece interesante, algo que la ciencia política, yo diría casi en forma unánime, nos ha hecho ver desde que arrancó el siglo, mejor dicho, de finales del siglo, es que el Sí, Uruguay está, desde el punto de vista político, ideológico, repartido como en dos grandes bloques que son grandes y por esa misma razón, al ser grandes los dos, muy estables ahí y a está. su vez que alcanza pequeños cambios, pequeñas variantes para que la cosa cambie mucho, porque justamente al ser tan estables, Totalmente. hasta ahí voy bien, ¿verdad?
Por supuesto. Y en ese contexto resulta casi cándido, ingenuo, cada vez que hay Mm, expresiones electorales que reflejan eso, la paridad de estos dos grandes bloques, ¿verdad? Cada vez que ocurre eso, hay como una especie de efecto sorpresa que a mí siempre me llama mucho la atención, porque ¿por qué habríamos de sorprendernos de totalmente. algo que en todo caso se sabía? No Claro. obstante eso, me siento en la Ah, obligación ponía que el triunfo del no iba a concretarse, tal ujú, como ocurrió, claro. y, esto de que fuera por apenas 1% Mm. volvió a transformarse en una sorpresa. La pregunta es, ¿y por qué antes del domingo no había mucho dato acerca de que iba a ser justamente una diferencia, en todo caso, de 1%? Mirá, porque bueno, porque las encuestas mostraban un panorama quizás un poco distinto, pero la verdad que tampoco hay que, yo al menos no, creo que no se puede ser demasiado, no se puede ser crítico, yo no lo soy, ¿no? Con las encuestas, porque lo que venían diciendo las encuestas en el último meses, hay mucha volatilidad, hay muchos indecisos, sobre todo hay mucha indecisión, ¿no? Es difícil Ujú. de pronosticar, todos lo decían, ¿no? Pero en todo caso creo que el clima de la opinión en general era, bueno, creo que la mayoría de los analistas decíamos, no, va a ganar él, no, será una elección pareja, pero va a ganar él, no. Claro, después termina siendo una sorpresa que gane por tan poquitito. Yo te digo, Alejandro, el domingo mismo, chateando con algún amigo, yo le decía, no, mira, yo espero 1 millón de votos para un lado, 950.000 para el otro. Ujú. Yo esperaba una diferencia de 950.000 votos, tomando en cuenta sobre todo la experiencia del balotaje, ¿no? Este, que enseñó mucho, ¿no? Respecto a, bueno, al comportamiento electoral, a la capacidad de militancia del Frente Amplio, ¿no? A la capacidad del Frente Amplio de dar vuelta a resultados adversos, ¿no? Este, un 0-2 o un 0-3 en contra, el Frente Amplio te lo empata en un ratito. Entonces yo decía, bueno, eh, en todo caso, mirá, para mí lo más interesante del domingo y en cierto modo lo más prometedor es, yo siempre prefiero los gobiernos sufrientes, siempre prefiero los gobiernos que sienten lo que ahora en este video cortito que anda circulando por ahí dijo Manín Ríos. Che, cualquier error que cometamos podemos perder. Para mí eso es muy bueno, que los gobiernos sientan realmente, ¿no?, la amenaza del adversario. Es como en el fútbol, Alejandro, ¿no? El titular tiene que saber que hay un suplente que en cualquier momento le saca el puesto. Claro, claro. ¿No? Josema, el otro día, Josema mirando el partido, ¿no?, de afuera y mirando jugar a Coate, decía, ay, ¿no? Donde vuelve a meter un par de pases mal para atrás, Coate se queda con el puesto en el Mundial. Ujú. Y eso es lo mejor que le puede pasar a Josema, sentir que puede perder el puesto, y es lo mejor que le puede pasar al gobierno, sentir que puede perder su lugar y que puede volver el Frente Amplio, porque exige del gobierno un esfuerzo extraordinario. Gobiernos que trabajan poco, ¿no? Bien, Por te eso me despido gustó el primer porque gobierno del Frente y por eso me parece que este es un buen gobierno, porque es un gobierno que trabaja mucho y que no quiere perder. Y lo otro es, y esto quizás sea lo más polémico y lo más difícil de saber, y da para seguirla 3 años la discusión. El Frente, en la noche, el Frente fue derrotado, ¿no? Pero se fue a dormir con una sonrisa, a pesar de la derrota, ¿no? Porque el Frente mira al 2024 y dice, podemos, estamos ahí, estamos muy cerca, podemos. Y que una oposición sienta que puede, que la oposición sienta que si hace las cosas bien puede ganar, está muy bueno también. Porque como yo lo leo, pero no sé cómo lo lee la dirigencia del Frente, como yo lo leo, es un incentivo a la moderación. Capaz que la mayoría de gente de la dirigencia del Frente piensa otra cosa. Piensa, eh, para llegar al 2024 y ganar, hay que seguir poniendo pierna fuerte y trancando hasta con los dientes, como a lo Nández, trancando con la cabeza. Pero yo creo que la historia enseña, y lo hemos hablado a lo largo de 5 o 6 décadas, vos y yo,
¿no? Yo creo que la historia enseña que para ganar hay que moderarse. ¿Mm? Claro, Que Jaime Yafé lo explicó muy bien, Jorge al Lanzaro lo centro y explicó muy bien. adentro. Claro, ¿no? Y entonces yo creo que la discusión que ya está en el frente, hace bastante tiempo, ya está en el frente o ya vuelve a estar en el frente. La discusión de qué hay que hacer. Hay que hacer como dice Sibila, ponele, o como seguramente piensa Andrade, ¿no? Trancar fuerte, ir a todas, bloque contra bloque, o hay que hacer como probablemente, no sé, para poner un símbolo de esta posición más moderada, eh, piensa Orsi, ¿no? O piensa capaz que Fuerza Renovadora. Digo capaz porque yo no lo sé, los que tienen que explicar esto son ellos, ¿no? Tanto Orsi como Fuerza Renovadora, que es lo más moderado dentro del frente. O hay que moderarse, ¿no? ¿Qué diría Tabaré Vázquez si estuviera vivo? ¿No? ¿Qué piensa de esto Astori? ¿Qué piensa de esto Mujica? ¿No? El famoso trípode que hablara Luis Eduardo González, ¿no? Y que explica el crecimiento del Frente Amplio desde el 2000 al 2005, o de 1995 al 2005, y que explica en buena medida la era progresista, ¿no? La persistencia de la era progresista. Para mí ahí hay una enorme pregunta. ¿Qué Y Frente si Amplio es, vamos a tener de acá para adelante? ¿Qué Fernando Pereira vamos a tener? El Fernando me- Pereira que vimos de noche, ¿no? En modo casi pit-CNT, o un Fernando Pereira que se va a tender a parecer a, no sé, a Vázquez en el 2004. Son preguntas que yo me hago. de verdad siento que son preguntas pertinentes y además necesarias, Sí, porque el soberano de alguna manera las pone arriba de la mesa. Esas mismas preguntas no caben también para el gobierno, quiero decir, claro, acerca de radicalizarse o moderarse, porque tampoco está muy claro que desde, y además con las responsabilidades, esto también lo he claro. aprendido de ustedes, que siempre tiene el sistema político en Sí. general, pero en particular quienes están gobernando, ¿verdad? Desde ese lugar, ¿no crees Claro, que la también pregunta, la pregunta? mirá, la pregunta para el gobierno, para mi gusto, es, bueno, ¿y el gobierno en este escenario tan competitivo? Serían como dos dimensiones. Primero, ¿cómo se va a parar frente al Frente Amplio y frente a las demandas de diálogo del Frente Amplio? ¿Cómo se para? Se para abriendo el diálogo. Cuando digo abriendo el diálogo es abriendo diálogos específicos sobre temas muy concretos, ¿no? Instalando comisiones presidenciales, como decimos en el lenguaje politológico, ¿no? Esas comisiones que convoca el presidente de la República, como fue la Comisión para la Paz de Jorge Valle, o como fueron las comisiones presidenciales que armó Mujica, que organizó Mujica durante su primer año de gobierno en el 2010. El presidente tomará esa iniciativa de armar comisiones presidenciales para discutir seguridad social, para discutir educación, para discutir, yo qué sé, ¿no? Situación de calle, ¿no? Ámbitos para charlar con el Frente Amplio. Y segunda pregunta, la primera tiene que ver con el diálogo. La segunda tiene que ver con la intensidad de las reformas, ¿no? ¿Qué, qué gobierno vamos a tener? ¿Vamos a tener un gobierno que va a decir, che, vamos a reformar lo menos posible para no tener costos políticos? ¿O vamos a pisar el acelerador para cumplir con el programa que comprometimos en el 2019? Para mí esas son las dos preguntas que yo me hago sobre el gobierno son esas. Una tiene que ver con las formas y la otra tiene que ver con el contenido. Mi sensación, mi sensación es que veo poco dispuesto al gobierno a instalar comisiones presidenciales. Esto es claro cada vez que habla el presidente en la calle Pou, ¿no? Eh, y, bueno, no sé, el tiempo dirá. En las próximas 2 o 3 semanas lo sabremos. Que no va a aflojar con la reforma. Hoy mismo en búsqueda, viste que Álvaro Delgado dice, vamos a pisar el acelerador. Yo me imagino un gobierno que va a querer seguir siendo un gobierno reformista, porque eso forma parte
del temperamento de la calle Pou, forma parte de su manera de encarar la política y, y forma parte, yo te diría, de la manera de hacer política de los partidos políticos uruguayos, ¿no? En la política uruguaya, por suerte, en la élite política uruguaya, por suerte, está muy instalado esto de que si se prometió, se cumple, ¿no? Si se prometió, se hace un esfuerzo enorme por cumplir. Y yo me imagino, más bien, me imagino un gobierno, no un gobierno que se va a tirar a hacer la plancha en estos 3 años, creo que no. Creo que es un gobierno que va a seguir tratando de mover el statu quo en función de su propia mirada respecto a las necesidades del país y de la gente. Eso es lo que yo me imagino. Pero en todo caso, hay preguntas sobre el frente y hay preguntas sobre qué hará el gobierno, ¿no? Que quedan abiertas después de la elección del domingo. Y te voy a decir, para cerrar, Alejandro, yo te diría, así como me gusta que un gobierno sienta que puede perder el poder, ¿viste? O la partecita de poder adicional que tiene siempre el gobierno, porque en este país el poder siempre está dividido, me gusta que el Frente Amplio sienta que puede ganar. Porque yo lo veo como un incentivo a la moderación. Y creo que si un gobierno, creo que es un lindo escenario, ¿viste? El escenario en donde el gobierno tiene que poner todo para hacer las cosas bien, porque tiene miedo a perder, y un escenario en donde la oposición sabe que puede ganar, ¿viste? Y tiene incentivos para moderarse, para mí es un lindo escenario, de los dos lados. Te despido por lo acordado ya y en todo caso, después para deberes, charlamos diferencias entre diálogo y conversación, ¿verdad? Que es una cosa que casi como un diálogo de dos gurises que uno dice, tenemos que dialogar y el otro dice, pero si yo siempre converso contigo, pero, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos hablando y qué cosa es diálogo político y qué cosa es cogobierno, ¿no? Eso también es otra cosa linda para charlar. Claro que ¿Vale? sí, claro que Dale. sí. Mirá, Gracias. solo un titular sobre eso. Hay como una linda forma de razonar imaginándose los polos, ¿no? Un poco aristotélicamente. Uno puede imaginarse el gobierno de partido puro, en donde el partido o la coalición que está en el gobierno hace lo que cree que tiene que hacer y chau, ¿no? Y no escucha a la otra parte, en absoluto, o no le incorpora en la solución de ningún problema. Desde el otro polo del asunto. Y para mí en el medio suele estar lo más razonable, y en este caso es el gobierno de partido, en este caso gobierno de coalición. La coalición recibió un mandato, ¿está bien? Pero una coalición que tiene, ¿no? que para la oreja y que fabrica instancias concretas para incorporar a la oposición. Para mí, donde me apures, ese es el ideal, ¿viste? Porque para resolver algunas cosas está bueno escuchar a la oposición. Por ejemplo, el gobierno perdió un par de oportunidades. Yo ya lo he dicho acá en este programa y por todos lados, ¿no? El gobierno perdió la oportunidad de escuchar a la oposición en el 2021 2 veces, ¿no? Con la pandemia, a principios del año pasado, cuando no hubo el famoso diálogo político para blindar a Abril, que reclamaba Radi, y el gobierno perdió la oportunidad de pactar con la oposición con el tema del puerto. Fueron 2 oportunidades perdidas que para mí le hicieron mal a la calidad de las políticas públicas y también al gobierno. Entonces, bueno, creo que siempre hay oportunidades para, en algunos temas muy importantes, decir, che, acá nos ponemos espalda con espalda. Y de todos los temas, la seguridad social es el más grande. Así que bueno, veremos qué pasa. Ni gobierno de partido puro, ni políticas de Estado, porque eso no existe en las democracias modernas. En el medio puede haber algo interesante. Fito, te abrazo, te agradezco y a ponerse ese delantal, ¿eh? Dale. Bueno, buena suerte con eso. Bueno, Abrazo grande. ya Chau, seguirá chau. sabiendo. No prometo nada, ¿eh? Chau, chau. Dale, chau.